El fraude me parece que está siendo desapercibido, está pasando por debajo del agua y me parece que es un cáncer que cada vez crece más. Hay una pandemia de fraude. La gente cae porque te envuelven tan bien que ese es el gran arte del defraudador. Yo creo que las fiscalías, como les decía, tienen muy buenos elementos, pero están rebasadas. Mi nombre es Ares Birmarín. Soy Eduardo Jacome. Me parece que el fraude en México cada vez va creciendo mucho más y me parece que ha pasado desapercibido ante las autoridades. Se le ha dado más auge por obvias razones, es nota roja, homicidios, extorsiones. Las extorsiones de hecho hoy en día subieron, ¿no? Incluso se reguló el código, se modificó para poder penalizarlas mayormente, incluso investigarlas. Sin embargo, el fraude me parece que está siendo desapercibido, está pasando por debajo del agua y me parece que es un cáncer que cada vez crece más. Yo podría decir, Carla, me atrevo a decir que si lo midiéramos estadísticamente, porque debo señalar que como tal todavía no se profundiza en estadísticas reales, pero si INEGI realizara una mayor investigación al respecto, me parece que sería muy alto el número de personas que hemos o han sido defraudadas o conocemos familiares o amigos que seguramente han sido defraudados. Es decir, me atrevería a decir que todas las personas conocemos a alguien cercano que ha sido defraudado. No así que haya sido asesinado o extorsionado, tal vez de lejos, pero defraudado es un modus operandi, es un modus vivendi que es muy común. Por eso me atrevo a señalar que el fraude en México cada vez va, dirían, increciendo, ¿no? Va aumentando. Y creo que podría puntear hoy en día en toda la República un top 5 en delitos más cometidos, más concurrentes en el país. A ese nivel, ¿eh? Tenemos, y más adelante ahondaremos, investigaciones donde descubrimos que solamente denuncian 5 personas y hay más de 1000 víctimas en un solo caso. Entonces imagínate, por eso tal vez es que pasa desapercibido, muchos no se atreven. Y me gustaría ahondar también en las razones, pero si quieres más adelante. La realidad es que en México se confunde mucho el tema de fraude, a veces con el abuso de confianza. O sea, muchas empresas a veces nos consultan y nos dice, es que un empleado mío cometió fraude. No es así. Si se gesta la conducta delictiva desde el interior, la figura jurídica es el abuso de confianza. Nosotros aquí en el despacho estamos más centrados en el fraude que se realiza entre persona y persona, entre grupo delictivo y persona física, no tanto un fraude cometido hacia personas morales. Y me explico a continuación. Tenemos el fraude en el cual, a través de la inteligencia artificial, hoy están simulando que la gente puede invertir en bonos del petróleo. Entonces, ¿qué pasa? La persona física va, lo ve como un modelo atractivo porque además utilizan figuras como el ingeniero Slim o el propio expresidente López Obrador y la gente va, acude e invierte. Simulan incluso plataformas digitales, aplicaciones, en la que ves cómo tu dinero fluctúa. Y cuando te das cuenta, únicamente es una red en la que te van enganchando momento a momento para que sigas invirtiendo en ellos. En el momento en el que tú vas a cobrar ese numerario, pues ellos te dicen que tuviste una pérdida y que tu dinero se fue. Esa es una modalidad que estamos llevando. La segunda de ellas viene con lo que llamamos los famosos préstamos milagro. Y es cuando la gente tiene la necesidad de pedir un crédito, acude a una supuesta financiera y la financiera te dice, ok, sí te presto esos 100,000 pesos, pero vas a tener que erogar 10,000 pesos por gastos de notario. Cuando ya acudes nuevamente a las oficinas por tu dinero, te dicen, ¿qué crees? Vas a tener que invertir ahora 5,000 pesos porque tenemos que pagar los gastos de los honorarios. Y así se los lleva. Cuando te das cuenta, ya invertiste más de 100,000 pesos y no te los prestaron y no te devuelven nunca ese dinero. Recordemos que el fraude requiere de una conducta que es el engaño, el dolo, como se le llama en materia penal. Entonces, en ese momento se configura el fraude. Y el otro muy común es el que se realiza violando o vulnerando las contraseñas o las aplicaciones de los usuarios de servicios financieros.
y a través de los cuales pues viene el vacío de cuentas o los gastos no reconocidos, que ese ya es un procedimiento meramente mercantil, particularmente porque y se acciona en contra del banco, siendo que el banco es el responsable de cuidar y de vigilar esos sistemas para los usuarios de servicios financieros. Entonces, de manera general, nosotros estamos especializados en las dos primeras que te acabo de comentar, licenciado. Yo creo que no podría precisarte un sector con mayor vulnerabilidad, ¿no? Como en el caso de otro tipo de delitos donde a veces las personas de menor ingreso o de mayor ingreso, aquí hemos tenido clientes con un nivel de estudios doctoral, como hemos tenido clientes empresarios que a lo mejor no terminaron la universidad, incluso la preparatoria, y son igualmente víctimas de fraudes sofisticados, que ahondamos en un momento, pero que la tecnología que han desarrollado los defraudadores es tal que de verdad a la persona más preparada en su ámbito la defrauda. Entonces podría decirte, empresarios son muy concurrentes porque llaman mucho la atención por su capacidad económica, entonces son muy atractivos para fraudes grandes, que son los de cuello blanco. Tenemos también personas, por ejemplo, jubiladas, señoras principalmente jubiladas, ya mayores de la tercera edad, estoy hablando de un rango de 65 años para arriba, que son también muy defraudadas, pero en una modalidad de fraude. Ese tiene que ver con pensiones, con defraudar una cantidad fuerte en días y después no sabes nada de ellos. Entonces, ellas son objeto de una modalidad. Los empresarios de otra, personas a las que defraudan con 5,000 pesos, que claramente no es, pues, a lo mejor apetecible para denunciar porque puede ser hasta más caro en tiempo y en dinero. Y esas personas, por ejemplo, es la media del país. Cualquier persona como tú, como yo, el godín promedio, la persona trabajadora para una empresa en general puede ser víctima. De hecho, son altamente recurrentes en los fraudes, ¿eh? En una de las modalidades de fraudes, Carla. Así que de todo un poco en los fraudes hoy en día. Sí, yo creo que no estamos preparados para todo lo que está aconteciendo. Creo que hay, como el propio título de este artículo, hay una pandemia de fraude. Hay personas que tienen una edad un poco más avanzada y que no están tan familiarizadas con este uso de plataformas y de tecnología y caen, son víctimas perfectas para esto porque los enganchan a través de supuestas simulaciones de inteligencia artificial, los enganchan a través de llamadas telefónicas, con modelos de negocios que parecen muy prósperos, pero que detrás hay una red de delincuencia que son expertos en esto. Sí hay mayores regulaciones. Sin embargo, entre el tema del lavado de dinero y de evitar los fraudes, todavía no es suficiente, porque cuando se habla de cuello blanco, normalmente los delincuentes, los defraudadores van siempre más adelante, siempre van 1 o 2 pasos más adelante. Pero, por ejemplo, te puedes encontrar con correos electrónicos, campañas mediáticas, donde los propios bancos te dicen: nosotros no vamos a pedirte números confidenciales, no vamos a pedirte contraseñas, solo van a ser datos generales. Y desafortunadamente muchas personas caen porque incluso el número a veces es el mismo del banco. Y eso no importa o no debería de importar como para dar datos sensibles. Por eso estas campañas de difusión. Sin embargo, la gente cae porque te envuelven tan bien, que ese es el gran arte del defraudador. Cómo envolverte para que caigas en el fraude. Y entonces terminan dando números confidenciales. En ocasiones te llaman para extorsionar, que tienen a tu mamá, a tu papá, y entonces cometen alguna modalidad de engaño finalmente, porque no hay un secuestro, sino en realidad te están engañando y obtienen un lucro, que es ese depósito que se da inmediatamente después de la llamada. Hicieron un fraude en cuestión de minutos, ¿no? Esa es otra modalidad de fraude. Entonces, podríamos enlistar muchas en donde los bancos principalmente tratan de generar regulaciones. Y luego, bueno, si ya caíste, puede haber como incidentes, primeramente en el banco, después pues hay instituciones reguladoras con LUCEF, en otro tipo de modalidades incluso Profeco, pero principalmente con LUCEF, y luego las fiscalías,
pero ya es muy difícil que procedan porque tú voluntariamente realizaste un movimiento. Entonces, ¿cómo lo prevén? Pues de esta forma, avisándote de acuerdo a la concurrencia de fraudes que han tenido, avisándote cómo o qué no tienes que hacer para que no caigas en estos fraudes, ¿no? Esa es una de las formas. Ya en el despacho hemos generado otras, pero de manera general, de manera global, es esta, ¿no? Sí, yo creo que no es un tema de regulación. No es que nos haga falta regularizar más o normar más. Creo que México está excedido en su creación de leyes, sino es, uno, la cultura de denunciar. Y número dos, pues el problema que se gesta en las fiscalías. Nosotros que estamos ahí en el día a día, pues los ministerios públicos tienen bastante capacidad, pero la mayoría de ellos se queja de que tienen entre 2.000 y 2.500 carpetas de investigación. O sea, su capacidad humana no es suficiente para poder encarrilar este tipo de investigaciones porque requieren mucho esfuerzo, requieren muchos actos de investigación y requieren mucha precisión en su prosecución. Obstáculo uno, cuando somos asesores victimales, cuando somos abogados de la víctima, muchas veces las fiscalías. Es en ocasiones un pequeño cáncer que hay que mitigar, que hay que litigar, que hay que impulsar y que hay que coadyuvar. En algunos casos, ese es el primer obstáculo. El segundo obstáculo con algunos juzgadores. Y ya nos ha pasado que tenemos todo sólido para una vinculación a proceso y que terminan no vinculando y en apelación logramos vincular. O sea, tan así teníamos la razón, ¿no? Que logramos vincular. Entonces, esas son dos pequeñas piedras iniciales. Posteriormente, y de las más complejas actualmente, el tema de la inteligencia artificial, que es un tema extraordinariamente novedoso en los fraudes y de las tecnologías en general. Antes, el uso de las tecnologías y ahora, además del uso de las tecnologías, agrega el ingrediente que se llama hoy en día inteligencia artificial y que ya tenemos numerosos casos donde se utiliza la inteligencia artificial, es decir, por ejemplo, un presidente, un empresario muy reconocido, le pasó e incluso realizó publicaciones Arturo Elías Ayub, el yerno de Carlos Slim, el mismo Carlos Slim ha salido en imágenes, en donde dan un mensaje y te juro lo estás viendo, ¿eh? O sea, podrías pensar que directamente él te lo está dando. Generan plataformas eh, a partir de la tecnología, a plataformas reales, aplicaciones y en Internet el derivado. Y entonces tú inviertes en acciones, digamos, de Pemex, en acciones de tal compañía, AT&T, de Tesla, y te generan todo un invento, un engaño, un fraude, todo un engaño, una maquinaria tecnológica en donde te pueden bajar 2 millones, 10 millones en cuestión de un día, 2 días, 3 días y olvídate de ese dinero. Es otra de las modalidades actuales. ¿Cómo lo padecemos? Pues que todavía no estamos tan preparados de manera normal. No me estoy refiriendo a casos especiales porque ahí sí la fiscalía es altamente competente, en donde se tienen que hacer investigaciones con colaboraciones, ¿no? Institucionales, ya que a lo mejor ni siquiera están en México. Llámese, por ejemplo, Facebook. Facebook, sus oficinas centrales están en Silicon Valley. Entonces hay veces que tienes que girar oficios a través de la fiscalía de colaboración vía consulado, ¿no? Para llegar a generar cierto tipo de información. Otra, usar peritos ya altamente especializados en informática, en redes. Es decir, está surgiendo una nueva necesidad de ingenierías, licenciaturas, de peritos que tengan que ver con un mundo tecnológico actualizado, que a lo mejor apenas están en desarrollo o algunas están egresándolos o especializándolos, pero todavía no son suficientes. Como te decía, el mundo delictivo siempre va 2, 3 pasos más adelante y esta es una de las novedades más impactantes porque están defraudando millones en segundos, de miles de personas, que tú dirás, ay, suena muy lejos, no. Carpetas nuestras que están en este momento en investigación importante, relevante, que están ocurriendo con empresarios y con empleados en las dos caras de la moneda que están defraudándoles cientos de miles de pesos y hasta millones de pesos en minutos. Ese creo que es uno de los mayores retos que no hemos tenido, que tenemos ahorita como despacho y cualquier despacho en México lo está teniendo y quizá en el mundo,
porque hay investigaciones de esta modalidad que se acaba de saber en Europa, por ejemplo, que está pasando ahorita y que ya está ocurriendo en México. Entonces imagínate si no es un gran reto global para todas las firmas de abogados que nos dedicamos a esto. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, pues estamos ya llegando a unos de peritos expertos especializados que no cuestan 2 pesos, ¿no? Por lo mismo de su alta especialización, y estamos colaborando con fiscalías especializadas que nos están permitiendo generar un avance mayor, pero todavía es un tema muy difícil y muy novedoso en México para litigar. Lo primero que yo invitaría a las personas que van a invertir o que van a realizar ciertos actos tendientes a esto que puede redundar en un fraude es analicen muy bien la cuenta destinataria donde van a invertir. Ustedes pueden realizar una transferencia de 10 pesos y pueden descargar lo que llamamos el CEP, que es el comprobante electrónico de pago. Y ahí ustedes, el Banco de México, les envía este comprobante y tú puedes identificar quién es el verdadero destinatario de la cuenta. Entonces, cuando nosotros nos entrevistamos por primera vez con las víctimas, es lo primero que vemos. Descargamos los CEP y vemos ante quién estamos, ¿no? Entonces, en este caso que te refería de Venturi, vemos que son personas morales o son personas físicas y ahí comienza ya toda la búsqueda, la diligencia y toda la estructura que se le da alrededor del delito para primigeniamente pedir un informe a la Comisión Nacional Bancaria de Valores para que rinda el informe sobre la cuenta bancaria que es la destinataria de los fondos. Pero ese acto requiere control judicial. Si bien no está contemplado dentro del artículo 252 del Código Nacional de Procedimientos Penales, sí en la práctica requiere que sea un juez de control quien lo autorice ese acto de investigación al Ministerio Público en virtud de que se está violentando el secreto bancario. Pero hay una conducta con apariencia de delito que nos requiere poder violentar ese derecho fundamental, ¿no? Que es el secreto bancario, y a partir de ahí comienza todo el andamiaje, ¿no? Vemos la cuenta, en ese informe vemos quién la aperturó y se comienza toda esta búsqueda de las personas que forman parte de este reto. Contamos nosotros con la autorización de las víctimas que hemos defendido de este tipo de delitos para poder anunciar a estas supuestas personas morales, y digo supuestas personas morales porque utilizan nombres o razones sociales inexistentes. La primera de ellas es Venturi. Entonces, pues también a todo el público que sigue la revista, yo haría una difusión para que las personas que hayan sido víctimas de esta empresa Venturi se acerquen a nosotros. Estamos muy avanzados en la investigación contra ellos y una supuesta firma de abogados que se denomina Morgan, que también está asociado con Venturi. Tenemos por ahí ya sendas carpetas de investigación en las que hemos avanzado de manera muy puntual, hemos llegado ya incluso a la judicialización y acuerdos reparatorios para las víctimas. Comenzaría por la parte de las víctimas, cuando nos toca fungir como asesoría jurídica privada, y pues el éxito es que hemos logrado acuerdos reparatorios, es decir, un acuerdo ante la propia fiscalía en donde el imputado garantiza mediante un convenio que va a seguir pagando y restituyendo a la víctima en todo ese numerario, además cubriendo los gastos de honorarios que nosotros generamos. Y por otro lado, pues hemos tenido imputados que no quieren llegar a un acuerdo, se opta por la judicialización de la carpeta y llevamos todo a juicio y llevamos a la víctima a también poder resarcirle en su patrimonio, en todos estos honorarios y además en todo este prejuicio que se le causa porque se mandan a hacer periciales en trabajo social para determinar qué afectación tuvo en su entorno y también en su esfera psicológica con un dictamen pericial en psicología. Y por el otro lado, tenemos también el caso de los imputados, como te platicaba hace rato en la otra cara de la representación. Nuestras métricas nos han arrojado más del 90% de casos de éxito. ¿Y cómo lo medimos? Primero, si los tomamos privados de la libertad, que estén fuera, ¿no? Una reversión.
lo que denominamos como revisión de medida cautelar y buscar otra que no sea la 14ª, que es la pena privativa de libertad. Ese es un primer rango que no los tiene encarcelados. Segundo, que se llegue a un proceso de negociación donde termine en un acuerdo reparatorio, que es nuestro top, porque el acuerdo reparatorio es análogo a un perdón y listo. Tercero, una suspensión condicional del proceso, que quiere decir que antes de juicio se negocia, se somete a ciertas condiciones por 6 meses, por ejemplo, y entonces cuando termina de cumplirlas, en un pago diferido a lo mejor, concluye todo y se sobresee el caso. Por lo tanto, no quedan antecedentes penales y tampoco existe un tema más que de un registro, es decir, no se llegó a una condena, ¿correcto? Es análogo a una absolución. Tercero, en juicio, cuando tenemos que ir a defenderlos allá, en absolutoria. ¿Y esto por qué se da en ese nivel porcentual? Porque, insisto, como conocemos la otra cara de la moneda, sabemos dónde pegar, y cuando no se integran bien las carpetas, nos dan mucha oportunidad de lograr absolutorias y antes de lograr buenos procesos de negociación. Esas serían las métricas que tenemos para medir también la cara de los imputados.